llama Antonio Azcona Valladares, él es psicólogo, doctor especialista en neuropsicología. Ha trabajado tanto con población sana, joven y adulta, como con pacientes de diferente tipo, como trastorno por déficit de atención, autismo o psicosis. Es también investigador del grupo Sucede y recientemente se ha incorporado también a la Universidad de Valladolid. Nos va a hablar de la descarga consecuente. ¿Está por aquí también? Creo que no. Está en el PEN. Vale, buenos días. Muchas gracias, Rosa, por la presentación. Bien, lo que voy a presentar yo es la asociación, o una asociación que hay entre la descarga consecuente, que ya hemos visto en las charlas anteriores, y esa experiencia del yo a través de los potenciales evocados. En este caso, la N100 y la P200. ¿Vale? Y lo voy a hacer a través de un estudio que estamos ahora, que ya lo tenemos terminado y estamos tratando de publicar, para que se vea un poquito más claro todo el proceso a través del cual se consiguen los resultados que presenté al final. Vale, bueno, es un estudio en el cual Rosa y yo hemos trabajado con controles sanos y con pacientes con esquizofrenia. Entonces yo voy a presentar la parte de los controles sanos y luego Rosa presentará los resultados de los pacientes, que son más interesantes en otros niveles. Vale. Bueno, lo que he hecho es hacer una presentación muy básica, yéndome a conceptos muy básicos para que todo el mundo, o si alguien no está tan familiarizado con la electroencefalografía, entienda más o menos cómo llegamos a los resultados y qué significan esos resultados. Entonces, básicamente lo que hacemos en el estudio es ver a nivel de potenciales evocados qué ocurre cuando la persona está hablando y a la vez se está escuchando, qué ocurre cuando luego le ponemos la grabación de su voz cuando ha hablado, y por último, ¿qué ocurre cuando le ponemos una grabación de lo mismo, pero con una voz de otra persona, una voz ajena? Y comparamos esas tres condiciones. Ahora explicaré un poco más cada una. Vale, como digo, voy a empezar desde lo más básico, por si alguien no conoce mucho sobre, si no conoce mucho sobre la electroencefalografía. Luego explicaré cómo llegamos, bueno, a continuación explico cómo llegamos a obtener los potenciales evocados, con un resumen muy rápido pero que se entiende muy bien. Pasamos a ver la descarga consecuente en el caso del habla, que es la que nos interesa en este caso. Y por último asociamos esa descarga consecuente a la experiencia o al sentido del self o del yo, todo esto que hemos estado viendo. Vale, como digo, desde lo más básico, simplemente la electroencefalografía es el estudio de la actividad cerebral a nivel eléctrico, de los impulsos eléctricos de las neuronas que se encuentran en la corteza cerebral, las que están más en la superficie, simplemente.
como a través de un gorro como este, con electrodos, que va registrando, cada electrodo registra una zona del cuero cabelludo, la actividad que emiten las neuronas en esa zona. Vale. Todo esto conlleva bastantes aparatos y bastante complejidad, pero bueno, en resumen, aquí tenemos un ejemplo. El sujeto está con el gorro puesto, con los electrodos, se manda la señal a un amplificador y el amplificador la manda al ordenador para que finalmente nosotros veamos algo así, que sería el EEG. El eje horizontal sería el tiempo y en el vertical tendríamos los electrodos. De manera que cada electrodo, o cada onda, cada rayita, digamos, representa la actividad en una zona concreta del cerebro. Como digo eso, cada electrodo, en este caso son parejas porque es otro tipo de estudio, pero bueno, nos vale para entender que cada electrodo equivale a una zona del cerebro. Vale, ya tenemos esto. ¿Cómo llegamos al potencial evocado? Pues imaginaos, tenemos nuestro registro, nuestras ondas. En este caso ya pasamos a hablar usando nuestro estudio. Teníamos sujetos que llevaban puestos unos auriculares y en la condición, por ejemplo, de escuchar su voz grabada, ellos iban escuchando un sonido cada X tiempo, cada pocos segundos, o cada segundo y medio, iban escuchando un sonido que se iba marcando en el eje. Por lo cual, gracias a eso, nosotros podemos promediar lo que ocurre en cada electrodo en los milisegundos posteriores a que el sujeto escuche el sonido. Y así vemos cómo el cerebro procesa la escucha de esa voz o de cualquier otro estímulo, en este caso de la voz hablada. Y finalmente, con el promedio, tendríamos algo así, donde cada onda equivaldría, por ejemplo, a un tipo de sonido. Cada sonido pues, puede generar una onda con más o menos amplitud. Imaginaos 4 tipos de sonido, pues en este caso hay un sonido que genera más potencial, otros menos. Esto sería en un electrodo, por ejemplo, en el electrodo central. Nos iríamos al escal, a la cabecita con todos los electrodos. Si nos quedamos con el central, con el CZ, se vería algo así. Y lo importante, aquí tendríamos nuestra N100, N porque es negativa y 100 porque ocurre a los 100 milisegundos desde la aparición del estímulo, y nuestra P200, P de positiva porque tiene potencia positiva, y 200 porque ocurre aproximadamente a los 200 milisegundos de la aparición del sonido. Vale, ya tenemos el método para estudiar la N100 y la P200. Ahora, siguiendo la literatura, se sabe que estos potenciales están asociados con que la persona procese las características del estímulo auditivo. Por ejemplo, si nos vamos a un estudio, a una revisión de no hace mucho, vemos cómo en este caso la N1 aumenta en función de que los decibelios del sonido sean más. A mayor decibelios, mayor es la amplitud o mayor es la negatividad de la N1. Pues por ahí iría todo. Se va modificando la señal en función, en este caso, de los decibelios. Vale, y esto lo podemos ver a nivel de ondas, o nos podemos ir a nuestro sujeto, nuestra cabeza con todos los electrodos, y verlo a nivel de topografías, donde esta señal N1 se vería así en la parte frontocentral, se vería como esa activación, en este caso azul, localizada eso en los electrodos frontocentrales, y lo podríamos comparar con otro potencial que tenga menos amplitud y se vería más o menos así la diferencia. Vale, hasta aquí ya somos expertos en potenciales evocados y sabemos que se pueden ver en ondas y en topografías. Pasamos a la descarga consecuente. En este caso, como digo, usando el habla como ejemplo, el acto de hablar.
Simplemente, la teoría es que cuando hablamos, nuestro lóbulo frontal es el que planea lo que vamos a decir, manda la orden motora a la corteza motora, nunca hemos dicho, en este caso sobre todo al área de Broca, que es la que produce el lenguaje, y a la vez que hace eso manda una copia a las áreas sensitivas o perceptivas para que el sujeto sepa que lo que va a escuchar mientras habla es su propia voz, con lo cual no hace falta que lo procese, porque ya lo está diciendo. Esta sería un poco, muy resumidamente, la idea. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué empecé hablando sobre la N1? Porque esta supresión de las áreas sensoriales, gracias a la copia de la descarga consecuente, se ha asociado con una reducción del componente N1. Dicho de otra forma, si nos imaginamos dos personas hablando, uno está hablando, el otro escuchando, la persona que habla es la que está generando la descarga consecuente. Y si pudiéramos ver sus potenciales, en este caso su N1, que es la que estamos tratando, seguramente la persona que está hablando, la N1, estaría muy atenuada, no estaría procesando su voz a la vez que habla, y la persona que está escuchando la voz ajena sí tendría un N1 con mayor amplitud, ya que está escuchando eso, una voz ajena que tiene que procesar. El cerebro procesa como un estímulo externo al que le da relevancia. Vale. Hasta aquí ya tenemos toda la idea de cómo llegamos a nuestro estudio. Ahora vamos a ver más o menos los resultados que hemos encontrado, muy resumidamente. Bien, primero, las ideas previas de las que partimos, ideas importantes y muy resumidas. La identificación de nuestras acciones y nuestros pensamientos constituye una función básica para mantener ese sentido del yo. ¿Vale? Esto ya lo hemos visto varias veces en las otras exposiciones, así que no me voy a parar aquí. Dos conceptos interesantes. Quiero decir, este sentido del yo, el funcionamiento de este sentido del yo, viene determinado en parte por el sentido de agencia, lo que llaman el sentido de agencia, que es la conciencia de que soy yo quien está generando mi acción, quien está hablando, quien está haciendo cualquier tipo de acción, y el sentido de propiedad, que es reconocer las características del efecto de mi acción, ya sea reconocer mi voz por los hercios, por lo que sea, por el timbre. Sería esa la propiedad. Tenemos agencia y propiedad. Bien, pues la teoría es que la descarga consecuente sería la que permite atribuir agencia a las sensaciones que nos llegan de nuestras acciones, evitando que las procesemos, evitando que yo ahora mismo procese mi voz. Y esto permite a nuestro cerebro centrarse en el mundo exterior, en los estímulos externos, que son los que de verdad necesita dar respuesta. Bien, aquí ya tenemos las ideas previas muy resumidas, pero con esto nos vale. Objetivos de nuestro estudio, resumidamente dos. Analizar esta descarga consecuente a través de un paradigma medianamente nuevo que permite ver si hay una supresión del componente N1 o N100 y el P2 o P200 en sujetos sanos, en este caso, en mi caso. Ahora veremos cuál es el paradigma y la tarea. Y por otro lado, distinguir entre ambos procesos, el proceso de agencia y el de propiedad, para ver si es el reconocimiento de nuestra voz a través de sus características o el acto de hablar, lo que llamamos agencia, lo que nos hace diferenciar entre estímulos externos e internos. Más o menos si hay una descarga consecuente y todo el proceso que he explicado antes. Bien.
Muy resumido, en nuestro caso, en este estudio que hemos hecho, la muestra estaba compuesta por 35 personas sanas. La variable sexo estaba más o menos igualada. La edad rondaba la edad media rondaba los 28 o ronda los 28 años. Los años de educación más o menos también intentamos igualarlos. Y les pasamos también un test de inteligencia para más o menos para que esa variable no influyese en el resultado, para que estuviese más o menos controlada. Bien. Las condiciones de nuestro estudio. En las tres condiciones, el sujeto tenía puestos sus auriculares. En la primera, la de hablar, sería la que nos mostraría el efecto de la agencia, lo que hemos visto lo que es la agencia, o el sentido de agencia. Y aquí, simplemente, el sujeto se sentaba delante de un micrófono y durante 2 minutos, con muchas variables muy controladas para que no haya ningún efecto que esté distorsionando el resultado, entre ellas el volumen de la voz, decía la vocal A una vez cada segundo y medio, 2 segundos. Esto requería un entrenamiento del participante no solo para que dominara el tiempo de la vocalización y no se ahogara, sino también por tema de vergüenza y todo eso, pero bueno, se podía conseguir bastante bien, que lo hiciera bastante bien. Sería eso, decir A, y así durante 2 minutos y durante 2 bloques, serían 2 bloques de 2 minutos. Con esto tenemos nuestra condición de habla. A continuación, bueno, no he dicho una cosa importante y es que el sujeto mientras hablaba tenía puestos los auriculares para controlar el volumen con el que le llegaba su voz en este caso a los oídos, para igualarlo con el resto de condiciones, que era lo más complicado, pero teníamos un artículo que te explica perfectamente cómo hacerlo y copiamos su idea. A continuación, en la segunda condición, le poníamos la grabación de lo que había dicho, de la vocal A, durante 4 minutos en total, se la poníamos. El sujeto no hacía nada, simplemente miraba la pantalla y escuchaba su voz emitiendo la vocal A. Aquí, en teoría, veríamos el sentido de propiedad. Y, por último, lo que más o menos hemos llamado una condición de control sería eso, una grabación igual, pero con la voz de alguien completamente ajeno, diferente a él. Una voz completamente ajena para él, haciendo lo mismo durante 4 minutos, diciendo la vocal A. Bien, ya tenemos nuestras 3 condiciones, nuestra grabación. Resultados que sacamos. Vale, volvemos a nuestro gorrito con los electrodos y aquí tendríamos las ondas en cada uno de los electrodos, lo que cada uno de los electrodos grabó, registró en cada zona del cerebro. Lo importante, si recordamos que nuestra N1 o que la N1 tiene una localización frontocentral, nos iríamos a los electrodos FCZ y CZ aproximadamente, algunos más, ¿no? Pero para que se vea aquí, para que se vea claramente, nos iríamos a estos 2 electrodos que estarían en la zona donde aparece el potencial N1 y si los ampliamos vemos que esa N1 aparecería tanto en la condición de escuchar la voz propia grabada como en la de escuchar la voz propia, una voz ajena grabada, pero no aparecería mientras el sujeto está hablando y escuchando su voz al emitirla. Es decir, la línea roja sería esa condición de habla y la verde y la azul sería la de escuchar la voz propia grabada y escuchar una voz ajena. Para que se vea un poco mejor, hicimos el promedio de ambas ondas, de ambos electrodos, y aquí lo tendríamos más bien promediado,
Como digo, la línea negra sería escuchar la voz ajena, la azul la propia y la roja el habla, la condición de habla. Y aquí vimos eso, como esa N1 está completamente suprimida, digamos, en el proceso de habla, lo cual cuadra con esta descarga consecuente. Y en el caso de la P2, lo que vimos es que aparece una P2 en las tres condiciones y que no hay diferencias significativas en este caso, en la latencia de la P2. En el caso de la N1 sí había diferencias, lógicamente se ve muy claro, pero en el caso de la P2 no aparecían diferencias. Bien, vamos a ver esto en topografías, lo que hemos explicado antes. Aquí tendríamos las tres condiciones, en la N1 las tres condiciones. La primera, la de voz ajena, la segunda, voz propia, y la tercera, la de habla. Igual, vemos esa N1, frontocentral bastante grande, que aparece en las condiciones de las grabaciones, pero no aparece cuando el sujeto está hablando. Y lo mismo con la P2. La idea es simplemente que aparece una P2 que es un poco más elevada en la condición de voz ajena, pero que no son diferencias significativas, por lo cual no exploramos más allá, porque pues, en principio si no hay nada significativo puede ser por diferentes motivos, pero bueno, nos centramos en la N1, que es lo que nos dio el resultado significativo. Bien. Conclusiones en base a este resultado. Teóricamente, los resultados, esa supresión de la N1 es consistente con la idea de que participa la descarga corolaria o consecuente durante el habla. Cuadra con la teoría previa sobre el tema. La teoría es que esa supresión informaría al cerebro de que el habla es propia y eso es lo que en parte nos da ese sentido del yo, que a lo mejor en pacientes está alterado, en los sujetos sanos parece que está bien, y facilita que podamos procesar estímulos externos, centrarnos en el entorno, en los estímulos externos. Luego, ¿algún resultado más? Pues en teoría parece que el hecho de que aparezca una P2 en la condición de habla confirmaría que la escucha de la voz propia es algo independiente a esa supresión preconsciente, digamos, generada por la descarga corolaria. Quiero decir, volviendo a la figura, que aparezca esa P2 en la condición de habla indica que el sujeto sí está en algún sentido procesando el sonido de su voz, pero digamos que lo que es el procesamiento relacionado con la N1 está completamente anulado. Ya la interpretación más allá habría que seguir estudiándola. Y por último, planteamos la idea, que sería la más novedosa en base a la literatura previa, de que el cerebro procesa de la misma forma las voces que no son autogeneradas, es decir, la voz que no es hablada en el momento, independientemente a que sea ajena o propia. Es decir, la N1 no había diferencia significativa en la N1 cuando el sujeto escuchaba su voz grabada y cuando escuchaba una voz ajena, por lo cual la teoría sería, o la conclusión sería eso, que procesamos igual una voz completamente desconocida y nuestra voz, ambas a través de una grabación. Vale, y ya aquí termino yo y a continuación mi compañera Rosa va a explicar todo esto en pacientes con esquizofrenia y o trastorno bipolar para ver un poco qué diferencias habría. Muchas gracias, Antonio. ¿Alguna pregunta o comentario que queráis hacer?
Muchas gracias, Antonio, por esta presentación tan clara, tan concisa. Nada, simplemente una preguntilla de qué esperarías encontrar en el perfil de ondas si en vez de ser una sílaba, fuera una palabra, aunque sea cortita, ya no que tenga que ver con lo mismo, ¿no? Pero el hecho de que tú la pronuncies, la diferencia entre una sílaba y una palabra, ¿cambiaría algo en el perfil? Pues, a ver, yo creo que sí, que cuando ya, si le damos un significado, si el sujeto dice una palabra que para él tiene un significado, entiendo que generaría algún tipo de diferencia a nivel de ondas. Lo que pasa que creo que sería muy complicado en la parte metodológica, porque el ruido que genera el simple hecho de decir la vocal A ya es bastante. Si encima el sujeto tiene que decir una palabra con todo el movimiento de la cara, todo lo que conlleva esa acción, de momento generaría mucho más ruido en el eje, con lo cual conllevaría mucha más limpieza, y eso al final también puede alterar un poco los datos, pero como idea es muy interesante, porque ya le daríamos ese valor también de qué significa para el sujeto subjetivamente la palabra, con lo cual potenciales más tardíos que tienen más relación con el tema del lenguaje podrían a lo mejor también presentar diferencias. Yo creo que los resultados que presentaste tú ayer, los que ha presentado Antonio ahora, pueden verse como de alguna manera un poco complementarios. Quiero decir, lo que tú presentaste ayer parece que encaja más en el sentido de propiedad, es decir, identificar, y las diferencias estaban precisamente más tarde, en torno a los 300, 400 milisegundos. Lo que ha presentado hoy Antonio tiene más que ver con y es procesamiento consciente, porque el sujeto se da cuenta de que el juego de llaves es suyo y no es un juego de llaves cualquiera, lo sabe. Aquí lo que estamos viendo es algo muy temprano, en torno a los 10 milisegundos, y que se produce cuando el sujeto está escuchando su voz mientras habla, porque lo está escuchando, o sea, esto hay que subrayarlo, está escuchando la voz mientras habla, no está hablando simplemente, está hablando y escuchándose. Y parecería una de las razones por las que no escuchamos nuestra voz, salvo que tengamos mucho interés en escucharla, bien porque seamos así o porque pongamos interés en ese momento, y por tanto entendemos que puede ser uno de los sustratos para identificar lo que es nuestro, es decir, para identificar nuestros propios actos mentales como nuestros, de manera preconsciente y automática, que es precisamente lo que, según pues venimos presentando a lo largo de todas las exposiciones de esta reunión, puede estar alterado en pacientes, al menos en algunos pacientes con trastornos mentales graves. ¿Más comentarios? Sí. A ver, yo sí quería hacer una pregunta. Cuando uno escucha su voz, vamos, yo es una experiencia que, sobre todo con los micrófonos, etcétera, pues hay mucha gente que no se reconoce en su propia voz, es decir, no reconoces exactamente que ese tono sea el tuyo, ¿no? Yo no sé si esto le ha pasado a mucha gente, a mí sí me ha pasado, pues, sobre todo las primeras veces que escuchas tu voz, parece que no es la misma. Luego ya con el tiempo pues vas como asimilando, vas tomando conciencia de que esa voz es distinta. Pero claro, si esto se hace en una experiencia inicial, yo no sé si el paciente no reconocería su voz en ese, bueno, el paciente o el control no reconocería su voz, y si hay diferencias entre los primeros momentos y los siguientes, ¿no? Cuando se repite el registro, ¿no? ¿Os habéis notado así alguna diferencia? Pues no hemos hecho una comparativa. ¿Habéis oído algo de eso? Claro, o sea, en nuestro caso no hemos hecho una comparativa de la evolución del potencial en base a que el sujeto se vaya acostumbrando
a escuchar su voz. También igual hay personas que llegan al estudio y están muy acostumbradas a escucharse grabadas y otras personas que no. Habría que controlar incluso esa variable de la experiencia previa para ver hasta qué punto a algunos les sonará muy rara su voz porque apenas se han escuchado, porque nunca, por circunstancias, no han tenido la ocasión, y personas que a lo mejor están muy acostumbradas a escucharse, igual esa variable ya primera influye. Y en nuestro caso no hemos hecho, ni yo he visto nada sobre eso, que puede ser interesante, ni lo hemos hecho porque también era un estudio muy cortito, de 4 minutos. No creo que diese tiempo tampoco a ver una evolución clara si separamos los ensayos y nos quedamos con tan pocos ensayos. De todas maneras, una cosa importante que yo creo que también conviene subrayar un poco en relación con esto es que lo que se suprime es uno de los dos potenciales evocados. O sea, desaparece la N100, pero no desaparece la P200. Es decir, al no desaparecer la P200 estamos viendo que el sujeto está percibiendo su voz. Claro. Pero la desaparición de uno de ellos tiene que ver con la falta de identificación, o sea, la falta de procesamiento automático de la propia voz, de tal manera que se suprime, porque se suprime ese procesamiento y dejas de ser consciente de tu voz. Entonces, esta es la clave un poco del experimento, ¿no? Que la idea es luego ver si en los pacientes también se está suprimiendo la N100 o no. Y esa es la segunda parte, que es la más interesante. ¿Alguna pregunta más o algo que comentar? Muchas gracias, Antonio.